Genial. Yo les voy a ir dando un tiempo de 3 minutos para que puedan responder las preguntas. Y después de que ustedes la respondan, yo les voy a decir al tiro cuál es la respuesta correcta. Cosa de conversarla, saber cuáles pueden haber sido los errores y también así ir aclarando algunos puntos. Ecología a simple vista parece muy fácil porque son como cosas demasiado concretas, pero hay que saber unirlas bien. Ya, así que empecemos con la primera pregunta. La secuencia correcta de las siguientes asociaciones biológicas ordenadas de menor a mayor complejidad es letra A, B, C, D, E. ¿Cuál de esas es la alternativa correcta? Según ustedes. ¿La A o no? Ya, espérenme, voy a ir anotando lo que me va señalando cada uno y así al final les puedo sacar un puntaje. Y así igual ustedes se van probando a sí mismos, ¿ya? Dafne, ¿tú cuál dices que es? La A, no estoy segura, pero creo que la A. Yasmín. No importa si se equivocan, pero es como para que ustedes también se vayan probando. Yo digo que es la B. Cortés dice que es la B. ¿Y Melo? Yasmín. ¿O tú la omitarías? La omites. Yasmín, si te da vergüenza, lo puedes decir también a través del chat. No, no me hago problemas, ¿ya? Yasmín. Ya, parece que, yo no sé si Yasmín lo activó, tiene problemas con el audio. O si me escribió algo. Yasmín, ¿estás ahí? Yasmín Melo. Ya, al parecer Yasmín está con vergüenza o no quiere participar. Ya, no importa. Continuemos. Ya, según Daniel dijo que es la B y según Palma dijo que es la A. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B. Población, especie, comunidad, ecosistema y biosfera. ¿Ya? Puede ser que te confundiste en el concepto de comunidad y población. Recuerda que cuando hablamos de comunidad, hablamos de especies que son distintas y que van a interactuar. Por ejemplo, si yo estoy en un parque, yo puedo interactuar con las mariposas, puedo interactuar con el pasto, puedo interactuar, si llevo a mi perro, interactúo con mi perro, pero en el fondo todos somos de distintas especies y eso forma una comunidad. Pero si yo hablo de un grupo, de una población, como por ejemplo todos los seres humanos, todas las mariposas, todos los conejos, todo el pasto, me estoy abocando solamente a un tipo de especie. Y eso es más pequeño que comunidad. ¿Ya? Continuemos. Esta. Si dos especies se incorporan a un hábitat determinado, comparten el mismo alimento, que es escaso. A ver, espérenme. Me parece que acá la imagen como que me tapa una parte del... Ahí sí, mucho mejor. Ya.
Si dos especies se incorporan a un hábitat determinado, comen el mismo alimento, que es escaso, y desarrollan otras actividades similares para subsistir, lo más probable es que alternativa A, las dos especies entren en competencia; alternativa B, una de las especies se convierta en parásito de la otra; alternativa C, no existe ningún tipo de interacción entre ambas especies; alternativa D, una de las especies elimina a la otra por depredación; y alternativa E, las dos especies convivan en una relación de comensalismo. ¿Cuál puede ser ahí la alternativa correcta? La A. La A. Ya, los dos me dicen que es la A. Muy bien. Las dos especies entran en competencia. Es la A. Súper. Bueno, ¿por qué es la A? Acá nos señala primero que hay dos especies que se van a incorporar a un ambiente que comen el mismo alimento, no comen alimentos distintos, pero más encima nos dice que ese alimento es escaso. Y ellas, para poder subsistir, se alimentan de otros productos. Entonces, obviamente, al compartir un mismo alimento, en ese caso no lo comparten, en ese caso compiten por el mismo recurso. Estas otras actividades les va a ayudar a amortiguar, ¿ya? Y es muy probable que lo que pasa es que muchas especies, cuando generan competencia, siempre llevan a la extinción de una de ellas, si no son capaces de desarrollar otras actividades que complementen ese el recurso alimenticio que ellas están consumiendo, dado que es escaso, ¿ya? Por eso no se puede dar una relación de comensalismo y tampoco se puede dar una relación de parasitismo, porque para que sea parasitismo me tendría que haber dado otra información, como por ejemplo, que una de las especies se haya visto perjudicada en el tiempo, mientras que otra especie se vio beneficiada, debido a que las dos se están alimentando, una se está alimentando de la otra. Y ahí en ese caso puede ser que sea parasitismo, ¿ya? Y cuando hablamos de que no exista ninguna relación, aquí claramente, aunque compitan por el alimento, hay una relación, ¿ok? Por eso es la A. Continuemos. La 3. En un ecosistema marino se investiga la relación que establece entre las especies de Oculina arbuscula, que es un tipo de coral, con Lamitras forceps, que es un cangrejo herbívoro. Los gráficos siguientes muestran los resultados de esta investigación. Tenemos el número de cangrejos depredados, cangrejos con acceso al coral y cangrejos sin acceso al coral. Y tenemos la mortalidad bajo otro gráfico, la mortalidad del coral, donde nos dice que han muerto, hay un porcentaje mayor con corales que no tenían cangrejos versus los corales que sí tenían cangrejos. A partir de los datos anteriores, es correcto inferir que la relación estudiada es indiferente para el coral y desfavorable para el cangrejo, indiferente para el coral y desfavorable para el coral. Beneficiosa para el cangrejo e indiferente para el coral. Beneficiosa para el cangrejo y desfavorable para el coral. Beneficiosa para ambas especies. ¿Cuál puede ser acá la alternativa correcta? Yo digo que es la E. Ya, el Dani dice que es la E. ¿Y tú, Dafne, cuál dices que puede ser? Es que yo estoy dudando porque no sé por qué dudo, pero Pero ¿de cuáles dudas, por ejemplo? ya estaba dudando con la E, pero estaba también dudando con la de espérame. Es que no sé si para el coral es como no es, va a ser favorable porque, o sea, no sé. Me enredo yo sola Mira, por eso. tranquila, eso tiene que ver con una lectura del gráfico. Por ejemplo, acá, opciones de puntero, pluma. Bueno, acá tienes el primer gráfico,
que nos habla sobre el número de cangrejos depredados. Pero si te das cuenta, nos dice número de cangrejos depredados con acceso al coral, que es el negro, y son un número de 10 en comparación a los que no tienen acceso al coral. Es un grupo casi llegando a los 20, pero eso es en relación a los cangrejos. Ahora fíjate, en relación a la muerte de los corales sin cangrejos son casi 75, diría yo más o menos, mientras que corales con cangrejos, la cantidad que mueren debe ser cerca de los 22, 23 más o menos. Entonces, Entonces, ¿es beneficioso para ambas especies? ¿ah? Entonces, ¿es beneficioso para ambas especies? Veamos. Exactamente. Es beneficioso para ambas especies. ¿Te das cuenta que solamente leyendo el gráfico y asimilando algunos conceptos, al tiro sacaste la respuesta? Muy bien, Dafne. Muy bien, Dario, tú la sacaste así, pero rápido. Continuemos. El gráfico muestra la utilización de recursos por dos especies distintas, en función de su nicho ecológico. Al respecto, es correcto concluir: ¿la especie 1 hace una mejor utilización de los recursos? ¿La especie 2 utiliza todos los recursos que utiliza la especie 1? ¿Ambas especies utilizan la mayor parte de los recursos de forma exclusiva? El nicho ecológico de la especie 1 es más amplio que el de la especie 2. Los nichos ecológicos de la especie 1 y 2 no se sobreponen en ningún punto. ¿Cuál puede ser ahí la alternativa correcta? Yo diría que la C. Tú dices que es la C. Sí. ¿Y tú, Dafne? Espérame. Yo estoy con la B. No sé por qué, pero la B para mí. Ya, tú vas con la B. La respuesta correcta es la C. ¿Ya? Vamos viendo. Vamos a quedar entre la especie 2 utiliza todos los recursos de la especie que utiliza la especie 1, mientras que la correcta que la dijo el Dani, ambas especies utilizan la mayor parte de los recursos de forma exclusiva. No vamos a hablar de las otras porque siento que ahí está como entre esas dos. Lo que está aquí, tenemos a la especie 1, que ocupa este nicho ecológico. Este es su nicho ecológico, ¿ya? Y tenemos la especie 2, que ocupa este nicho ecológico. Lo único que ellas utilizan es solo este porcentaje. O sea que si yo tuviera un recurso 1, un recurso 2, un recurso 3, un recurso 4, un recurso 5, un recurso 6, se van a dar cuenta de que la especie 2 utiliza recurso 3, 4, 5, 6 de forma exclusiva, excepto el 3, mientras que la especie 1 utiliza recursos 1, 2 y 3, excepto el 3, porque el 3 es el único recurso que comparten, ¿ya? Hablamos de recursos como el alimento que ellos están consumiendo. Cuando nos dice que la especie 2 utiliza todos los recursos que utiliza la 1, el gráfico no podría haber sido así. Ahí me excedí, tendría que haber sido así. Especie 1 y especie 2.
¿Ya? Eso quiere decir que ahí la especie 2 está utilizando todos los recursos de la especie 1. ¿Te das cuenta, Dafne? Sí, es que yo había entendido de otra manera el gráfico, ahora lo entiendo. Sí, tranquila, si es que en ginecología es así, ¿ya? Pero en este caso, las dos especies al final ocupan gran parte de todos sus recursos, ¿ya? Es muy poco lo que entre ellas comparten, ¿ok? Continuemos. La 5. Entre los niveles de organización de comunidad y población existen en común coexistencia geográfica, coexistencia temporal, diversidad de especies. ¿Cuál es la alternativa correcta? Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1, 2, solo 1, 2 y 3. La D. Ya, el Dani dice que es la D. ¿Tú, Dafne? Espérame, profe, que llamaron a la puerta, así que yo me salto esto porque me llamaron. Ya, entonces, pero di cuál así rápidamente. ¿Dafne? Espérame, que la estoy leyendo de nuevo. ¿La D? La D. Ya. Rápidamente, Dafne, anda a hacer ese trámite. Exactamente es la D. Muy bien para los dos. En este caso, lo que tienen en común la comunidad y la población son el hecho de cuando hablamos que se encuentran en un lugar, en el mismo lugar, pero también que yo veo que dos especies se encuentran en el mismo lugar, pero también en el mismo tiempo, ¿ya? Ejemplo, si yo voy ahora a la Antártica y quiero ver los pingüinos, los osos polares, los zorros, etcétera, yo me voy a dar cuenta de que voy a ver a toda esa comunidad o a sus poblaciones, como también sus poblaciones, en el mismo lugar, pero en el mismo tiempo, ¿ya? Tiempo se refiere al momento que yo voy a revisar, ¿ok? A eso se refiere el concepto de tiempo. En cuanto a la diversidad de especies, eso no es común para los dos porque ya sabemos que la población es de un tipo, mientras que solamente comunidad va a existir una diversidad de especies, ¿ok? Número 6. El gráfico muestra los cambios en la tasa de natalidad, línea continua, y la tasa de mortalidad, línea puntuada, que ha experimentado un país en vías de desarrollo durante los últimos 100 años. Al respecto, es correcto afirmar que este país presenta en la actualidad un crecimiento exponencial, un decrecimiento poblacional, una capacidad de carga estable, un incremento en el tamaño poblacional y una aceleración en el incremento poblacional. ¿Cuál puede ser acá la alternativa correcta? ¿Cuál puede ser acá la alternativa correcta? Yo diría la A. Ya, el Dani dice la A. Dafne, ¿volviste? La perdí a la Dafne. Espérame. Ya, Pero apúrate. déjeme leerlo. Ah, pero ya volviste, no te tienes que ir de nuevo, ¿cierto?
No, están llamando a mi mamá y a mi papá, pero están viendo algo de arreglar el departamento, pero yo no cachaba nada, así que me dije que volviera en la tarde. Ah, ya, muy bien. Prioridad a la clase y luego a los quehaceres. Creo que es la profe, Ya. ¿o no? En este caso, se han equivocado los dos. Es la D. Un incremento en el tamaño de la población. ¿Ya? Si se dan cuenta, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad específicamente, inicia en este punto, luego hay un pic donde hay un aumento, pero luego empieza a disminuir. Y acuérdense que la tasa de mortalidad es la cantidad de muertes, mientras que la tasa de natalidad empieza en este punto, pero si se dan cuenta, su disminución que ocurre finalmente es mínima. Pero a esta altura, las muertes han disminuido. Entonces, en este caso, claramente, hay un incremento de la población, no puede haber un decrecimiento de la población, y el crecimiento, ¿por qué no puede ser exponencial? Porque al decirte que la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad llega hasta un punto, y si se dan cuenta, acá se cumple algo cuando se habla del crecimiento logístico, donde la población llega como a su capacidad de carga, el punto en donde ya no puede aumentar más. Para que sea un crecimiento exponencial, el gráfico tendría que haber sido de esta manera. Tendría que haber sido así. Así tendría que haber sido el gráfico. ¿Ya? Por eso no puede ser la A, no puede ser la B. La capacidad de carga, si bien es estable, pero acá también hay un punto en donde hay un aumento de las muertes, pero luego esta disminuye. Pero sí finalmente se puede concluir que el tamaño de la población aumenta, porque las muertes disminuyen. ¿Ya? Por eso es la D, un incremento de la población. Continuemos. Número 7. Durante el invierno, un investigador evalúa una población de ratones que habita una isla de 10.000 metros cuadrados, ubicados en el centro de un río. Habita por 200 individuos. Al verano siguiente, vuelve a visitar el islote, que producto de la crecida del río ha disminuido su superficie a 5.000 metros cuadrados, encontrándose que la población de ratones era de 190. En base a estos resultados, es correcto concluir que ha aumentado la abundancia, densidad, natalidad, mortalidad o supervivencia. Mortalidad era la muerte, ¿verdad, profe? Sí, mortalidad de las muertes. ¿Cuál puede ser aquí la Estoy entre la B y la E. Daphne, Yo tú digo que estás la entre D. La B Ya, de barco y la E. ya, la Daphne está entre la B y la E. ¿Y tú, Dani? La D yo digo que es ¿La D o la B? D. La D. Sí. Ya. Daphne, ¿por cuál te juegas tú? La, la E, o sea, la B. ¿La B? Ya. En este caso, la alternativa correcta es exactamente la B. La B Por fin le gané al Daniel. Me siento orgullosa. es la B. Vamos a hablar, bueno, supervivencia no puedes
hacer en este caso? Ya no podemos hablar de supervivencia porque si bien se habla de que por un tema de la crecida del río ha disminuido la superficie, pero si se dan cuenta la diferencia es de 200 ratones en 10.000 metros cuadrados versus los 190 ratones en 5.000 metros cuadrados. Entonces, si se dan cuenta, no es tanta la diferencia como para hablar de supervivencia y aún así hay una disminución de 10 individuos, ¿ya? Si hubiera sido supervivencia, se hubiera mantenido igual la cantidad. Así que por eso no puede ser esa. La que dijo el Dani, que era mortalidad, la diferencia es muy poca, siendo que el espacio disminuyó a la mitad. Entonces tampoco puede ser mortalidad. Pero en el caso de densidad sí podría ser, porque la densidad establece una relación entre el número de individuos con el lugar habitado. Y acá se establece, 200 individuos son capaces de vivir en 10.000 metros cuadrados, mientras 190 individuos son capaces de vivir en 5.000 metros cuadrados. Y la pregunta es, en base a estos resultados, ¿es posible concluir que ha aumentado la densidad poblacional? Claramente, porque si yo divido cuántos metros cuadrados le corresponde a cada individuo, a cada uno de los 200, me voy a dar cuenta que la diferencia en el fondo es mayor, o sea, en el fondo acá lo que sucede es que ha aumentado la densidad porque si bien el lugar disminuye, pero tengo más ratones viviendo en ese lugar, ¿ya? Entonces tengo más ratones que tienen que compartir un espacio que se ve reducido. Ese es el problema, por eso aumenta la densidad poblacional, porque el número de individuos sube, pero el lugar disminuye. ¿Ya? Continuemos. Número 8. No sé si quedó clara la 7. Sí, profe. Daniel. Sí, profe. Ya. Continuemos. La 8. El gráfico representa la estructura etaria de una población de mamíferos. En relación al gráfico, es correcto inferir que la población, la tasa de mortalidad es igual a la tasa de natalidad, se encuentra en expansión, la tasa de natalidad supera la de mortalidad, se encuentra aumentado numéricamente en el tiempo, tiene un buen desempeño en términos de fitness. ¿Cuál sería ahí la alternativa correcta? Profe, ¿qué es postre productores? ¿Cómo? ¿Qué es postre por productores? Ya, este gráfico habla de este concepto de la estructura etaria, donde tú tienes individuos antes del ciclo reproductivo, durante el ciclo reproductivo, después de reproducirse. Entonces tú lo interpretas como que estos son niños, adolescentes y adultos, y estos son ancianos. Así se interpreta, porque acá estas son las edades, los años, ¿ya? Eso es prereproductores, reproductores y posreproductores. Un anciano ya no se puede reproducir, los adultos y los adolescentes sí se pueden reproducir y un niño no se puede reproducir. Pero el niño está en una etapa antes de su ciclo reproductivo, mientras que el anciano está en una etapa después de sus ciclos reproductivos. Yo digo que es la C. Yo digo que la A. La Daphne dice que es la C y Daniel dice que es la A. Ya, muy bien Daniel, la chuntaste, la Daphne la tiene mala.
En este caso, exactamente es la A. La tasa de mortalidad se iguala con la tasa de natalidad, ¿ya? Porque si se dan cuenta, igual hay una cantidad de nacimientos versus la cantidad de muertes. Ahora, ¿por qué no puede ser, por ejemplo, la C? La tasa de natalidad supera a la de mortalidad, porque si bien estas personas, estos individuos son los que están naciendo, esta cantidad claramente va disminuyendo a medida que van aumentando su edad. Por eso no puede ser en la 8 la C y es la A, ¿ya? Donde la tasa de mortalidad se iguala con la tasa de natalidad. Eso es muy típico que pase, por ejemplo, en estos tipos de gráficos que son más estables, ¿ya? ¿Cuándo aumenta la tasa de natalidad? Cuando son de expansión, y cuando son de contracción, ahí la natalidad disminuye, ¿ya? Continuemos. La 9. La siguiente figura muestra la distribución que se encontró una población de pulgones en una planta de maíz. Si cada círculo corresponde a una planta de maíz, ¿qué tipo de distribución tiene la población de plantas y pulgones respectivamente? Uniforme y agregada, agregada y al azar, uniforme y al azar, ambas agregadas, ambas uniformes. La A. Ya, Daniel dice que es la A. Yo también digo que esa, profe. Exactamente, es la A. ¿Ya? Súper bien. Las plantas, si se dan cuenta, tienen las mismas distancias una de otra, las plantas sanas, versus las plantas infectadas, que son obviamente las que tienen los pulgones, que están formando pequeños grupos. Súper bien. La 10. El siguiente gráfico muestra la curva de sobrevivencia de 3 especies, X, Y y Z. A partir de este gráfico, ¿es correcto inferir que la especie X presenta una mayor mortalidad en edades tardías? Z presenta una tasa de mortalidad constante en todas las edades y presenta un comportamiento de estrategia de tipo R. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo un 2, 2, 3 o 1, 2, 3? ¿La E? La Daphne dice que es la E. Yo digo que es la C. Ya. En este caso, la alternativa correcta es la E. Son todas. Ya la C es 2 y 3. Ah, tú descartaste la 1. X presenta una mayor mortalidad en edades tardías. Si te das cuenta, X, porque en el fondo esto está referido a las curvas, ¿ya? Eso quiere decir que, si te das cuenta, la caída de X es justo en edades tardías, o sea, ahí recién disminuye la población. Mientras que acá en Z se mantiene una estabilidad entre la cantidad de muertes y la cantidad de nacimientos. Pero aquí en Y la cantidad de muertes ocurre en edades tempranas, ¿ya? Más que en edades tardías. Por eso es la E y no la C, que tú habías dicho 1 y 2. Ah, tú descartaste la C, ¿ya? Cuando son tipo R, sí o sí, van a morir los individuos en edades tempranas. Y cuando son X, o sea, K, van a morir en edades tardías. Recuerden que R, un ejemplo claro, son los ratones, que como no tienen cuidado parental, ellos mueren en edades tempranas. También algunas plantas. Muy distinto pasa, por ejemplo, con los elefantes, o la gran mayoría de los mamíferos,
que tienen estrategias tipo K y que sus poblaciones son muy longevas y por ende las muertes ocurren en edades tardías, ¿ya? Esa es la gran diferencia. 11. Para escapar de sus depredadores, algunos crustáceos se refugian en el interior de las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. De acuerdo a esta información, ¿qué tipo de interacción se establece entre estos crustáceos y las esponjas que la albergan? ¿Protocooperación, comensalismo, mutualismo, competencia o parasitismo? La B. Ya, el Dani dice que es la B. Dafne. Sí, también iba a decir esa. Maravilloso. Es la B. ¿Ya? Es comensalismo. Exacto, porque en el fondo ahí nos dice de que algunos crustáceos se almacenan en la esponja, pero que las esponjas no se ven ni beneficiadas ni perjudicadas. Así que eso quiere decir que ellas, acá el que se ve beneficiado es el crustáceo. Un ejemplo claro son estos tiburones que tienen estos pececitos abajo, que los tiburones no se ven perjudicados porque está el pececito abajo recogiendo los restos de alimento. Al contrario, el pececito se ve beneficiado en este caso. Continuemos. La 12. El gráfico representa el tamaño de la población de dos especies, P y Q, que interactúan. ¿Qué tipo de interacción interespecífica existe entre la especie P y la especie Q? ¿Depredación, mutualismo, parasitismo, comensalismo o competencia? ¿La B? Ya, Daphne dice que es la D. La D de dedo. La D de dedo, sí, te tengo anotada la D de dedo. ¿Y tú, Dani? Mutualismo. Tú dices que es la B, de Sí. burro. Ya. Lo lamento mucho, pero no es ninguna de las dos. Es la A, depredación. Veamos por qué no puede ser ni mutualismo y por qué no puede ser competencia. Tenemos que la línea que no está puntuada es P y la línea que está puntuada es Q. Si se dan cuenta, cuando aumenta P, al revés, cuando aumenta Q, también aumenta P. E incluso P supera a Q. Pero cuando Q baja, cuando P baja, cuando la especie P baja, recién ahí empieza a bajar la especie Q. Una vez que la especie P baja su cantidad de individuos, sigue bajando la especie Q, y luego cuando sube o vuelve a subir la cantidad de individuos de la especie Q, vuelve a subir la especie P. Esto a nosotros al tiro nos describe de que hay una dependencia. Lo que no sabemos es que si hay una dependencia de la una con la otra, o solamente de una depende de la otra, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que hacemos inmediatamente es descartar ciertos puntos, como por ejemplo, el comensalismo, porque sabemos que las dos como que se benefician o se perjudican, y también disminuimos el concepto de mutualismo, porque estas dos características buscan el beneficio el mutualismo, el beneficio de las dos, y el comensalismo busca el beneficio solamente de una, y de la otra no pasaría nada, ¿ya? En este caso nos queda parasitismo, competencia y depredación. Pero para que sea parasitismo, una de las especies tendría que haber disminuido hasta el final. No tendría que haber existido estos aumentos, estas subidas y aumentos de individuos, ¿ya? Porque acuérdense que las muertes son mucho más lentas en el caso del parasitismo. Por eso no se puede dar este tipo de interacción.
Y la única que nos queda es depredación y competencia. Acá hay un claro ejemplo de que un individuo, a medida que va aumentando, el otro individuo también va aumentando. Pero cuando este individuo, el individuo Q, disminuye, también provoca la disminución del individuo de especie P. ¿Ya? Ejemplo, si esto fuera un zorro, el P, y el Q fuera un conejo, yo puedo decir, cuando el conejo aumenta, los zorros aumentan, pero cuando el conejo disminuye, los zorros también van a disminuir. Por ende, el conejo va a seguir disminuyendo y los zorros también van a empezar a disminuir. Acá lo que nosotros podemos interpretar es, o P es el depredador y Q es el del cual se está depredando, o es al revés, donde P puede ser, yo lo estoy haciendo con un animal para que ustedes más o menos lo entiendan, puede ser un conejo y Q puede ser un zorro, en donde yo digo, ok, el conejo va aumentando, por ende el zorro también va aumentando. Pero una vez que el conejo disminuye, el zorro también disminuye. Y cuando ya no tengo conejo, ¿qué va a pasar? El zorro finalmente va a disminuir hasta llegar a un punto cuando crezca la cantidad y aumente la cantidad de conejo. Ahí creo que se entiende mejor. P, que es la línea que no es punteada, es el animal que está siendo depredado, y Q es el animal que está depredando, ¿ya? Esta subida y aumentos de formas paralelas, en el fondo, provocan el concepto de depredación y no de competencia. La competencia, como les dije, también conlleva que una de las especies se vaya a extinción. Entonces, lo que va a pasar es que para que un gráfico sea de competencia, tendría que existir una especie como dos especies iguales, pero una de ellas puede que aumente y la otra claramente va a llegar a un punto donde se va a juntar con ella, pero va a empezar a disminuir. Y ahí sí podría ser competencia. Y en la otra opción que señaló Daniel, mutualismo, las dos especies se ven beneficiadas, entonces en ese caso el gráfico podría haber sido de esta manera. Que las dos especies salgan con una cantidad de individuos y eso establezca un equilibrio que se mantenga con el tiempo. ¿Me entienden? Hasta llegar a la capacidad de carga. Porque en el fondo buscan el beneficio de la una y de la otra. Es el mutualismo. ¿Ya? No son dependientes. El mutualismo solamente señala que hay características que entre los dos son muy parecidas, como algún tipo de serpiente donde las dos serpientes pueden ser las mismas, pero una de las serpientes se ve beneficiada porque no es venenosa, mientras que la otra sí es venenosa. Pero la otra ser venenosa, los depredadores no se van a alimentar de ninguna de las dos, porque van a creer que las dos son venenosas. Entonces ahí tienes un tipo, por ejemplo, de mutualismo. Un beneficio que es mutuo para las dos. La 13. El esquema representa una cadena trófica. El pasto, el insecto, zorzales y águilas. Respecto a esta cadena, es correcto afirmar que el nivel de los zorzales hay más energía disponible que en el del pasto. Las águilas hay más energía disponible que en los de los zorzales. Los insectos hay menos energía disponible que en el de los zorzales, los insectos hay más energía disponible que en el de las águilas, y las águilas y los zorzales hay más energía disponible que el de los insectos. ¿Cuál puede ser acá la alternativa correcta? La E. La DAS dice que es la E.
¿Y tú, Daniel, cuál dices que puede ser? La A. Ya, el Dani dice que es la A. En este caso, no es ninguna de las dos. Lo lamento. En este caso es la D. Va. La D. Vamos viendo. Dafne, tú dijiste que era la E. ¿Por qué dijiste que era la E? Las águilas y los zorzales hay más energía disponible que los insectos. O sea, tú dices que hay más energía disponible acá y hay más energía disponible acá. Sí, porque son como más grandes, o sea, no sé, pero es que yo lo vi de lo último y por mí reciben más energía ellos dos, porque son más grandes. Ya, lo que pasa en ese caso es que en los niveles tróficos la energía va disminuyendo, ¿ya? Y acá se entiende la ley del 10%, donde la energía va disminuyendo por nivel. Acuérdate que la alimentación de cada uno es totalmente distinta, ¿ya? Pero en el fondo acaban disminuyendo, por eso no puede ser la E. Y en el caso de la otra que fue la A, que dijo Daniel, los zorzales hay más energía disponible que en el pasto. O sea, acá hay más energía disponible que en el pasto. No, es al revés. En el pasto hay más energía disponible que en los zorzales, ¿ya? Por eso es la D. Los insectos hay más energía disponible que en las águilas, claramente, porque acuérdense que la energía en los niveles tróficos va disminuyendo. Esta es la ley del 10% y también es... acá también es cuando se habla de los tipos de... estoy tratando de recordar el nombre. Ya me acordé. Cuando se habla de los tipos de gráficos que están asociados a biomasa, a energía o a número de individuos, ¿ya? A eso se refiere. Y este está asociado a la energía. En este caso, ¿por qué van disminuyendo? Porque la idea es que este individuo, el pasto, que el pasto en el fondo va a gastar una cantidad de energía, pero esa cantidad de energía va a quedar una parte para él y el resto la va a traspasar el insecto que se alimenta del pasto. Y así sucesivamente. Entonces, si ahí uno hace la asimilación, se va a dar cuenta de que la energía en el fondo va disminuyendo. En ningún momento va aumentando. Por eso igual la cantidad de cosas de las cuales se alimenta cada uno son cada vez más grandes y cada vez mayores, porque al final la energía va disminuyendo en este ciclo, en esta cadena trófica. Continuemos. 14. La sucesión ecológica es el cambio de la abundancia y distribución espacial de una especie, una secuencia temporal de comunidades que ocurre en un lugar dado, la distribución de especies biológicas a lo largo de un transecto o gradiente, un cambio en la estructura de una comunidad causado por inmigración o emigración, el recambio de población en un ecosistema por evolución de la población ancestral. ¿Cuál es la alternativa correcta? La E. La Daphne dice que es la E. Profe, si ya no es la E, ya estoy asumiendo que me va a ir mal en la PTU. Pero es que no importa porque por lo menos ya sabes qué cosas tienes que practicar.
Esto es lo bueno. Muchos de estos ejercicios fueron sacados de otros ensayos anteriores. Entonces, ahí, al saber cuáles tienes malas, también sabes qué contenidos debes reforzar. Por ejemplo, yo sé que el Daniel no tiene que reforzar lo que son los niveles de organización y tampoco, por ejemplo, como el contenido que estaba asociado a la primera pregunta, niveles de organización. Eso no lo tiene que estudiar Daniel, pero sí en tu caso sería bueno que lo pudieras estudiar, pero siento que es más como recordarlo, que es que no lo sepas. Y en el tema de los gráficos, en realidad es pura práctica, ¿ya? Puede pasar que te equivoques porque tu apreciación sea totalmente distinta, pero tienes que tratar de ir a lo más concreto. Es como en el punto del coral y del cangrejo. Tú me decías, no, profe, yo creo que estoy entre esta y esta. Yo te dije, ya, entonces revisemos el gráfico. Y al final tú te diste cuenta que el gráfico igual te va dando la respuesta. Entonces igual ahí hay un tema de no solamente leer la pregunta, sino que ir subrayando con el destacador, colocando, teniendo claro cada palabra de esa pregunta qué es, de qué me están hablando. O sea, por ejemplo acá, ¿qué es sucesión? Ya sucesión ecológica es el cambio de un hábitat a otro, ya, ok, pero dentro de las sucesiones pueden existir dos tipos de sucesiones, la primaria y la secundaria. La sucesión primaria está asociada, por ejemplo, cuando yo tengo un hábitat que no ha sido habitado por nadie, no ha habido nada ahí, es un hábitat virgen. Entonces llega una población que en el fondo nutre ese hábitat para que otras especies también puedan llegar. Ahí tienes un tipo de sucesión primaria. Y luego la sucesión secundaria. Es un hábitat que ha sido destruido y que tiene que volver a reconstruirse. Ok, si yo estoy hablando de hábitat, estoy hablando de poblaciones, por ende también voy a hablar de un concepto que es, no sé, abundancia. La abundancia, ¿qué era? La cantidad de individuos, nada más, porque eso es la abundancia. Si me hablan de densidad, es la cantidad de individuos, pero ya asociada a un lugar. Y así vas viendo. Es cosa de ir entendiendo, en ecología tienes que entender la pregunta en su totalidad. ¿Ok? Entonces tienes que ir subrayando dentro de las preguntas, ya, esta palabra no entendí, ¿ok? Entonces esta palabra voy a buscar para ver qué es. Porque a veces esa palabra te da la respuesta de toda la pregunta. Eso pasa en ciencia, en realidad, en general, con todas las preguntas de biología. A veces leemos la pregunta, entendemos una cosa, pero cuando la volvemos a leer y vamos asociando cada uno de los conceptos y entendiendo, es otra la respuesta. ¿Ya? Así que es ideal que cuando hagan la prueba, la vuelvan, le hagan no 2 ni 3 revisiones. Yo creo que con una está bien, porque si no, ahí ya va a denotar como inseguridad, te vas a poner a cambiar las preguntas y esa no es la idea. No es la idea, porque si no, ahí sí que te puedes equivocar. Es más fácil que se equivoque un alumno inseguro a que se equivoque un alumno seguro. Por eso es bueno subrayar, rayar la prueba, ver, acordarse, escribir los conceptos y así. Y siempre lo de ecología yo recomiendo como dejarlo al final porque es mucho de análisis las preguntas de ecología. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta correcta, Daniel? Yo digo que es la B. ¿La B? Sí, ¿De burro o la D? de burro. La B. Ya, en este caso, Daniel tiene razón, es la B. No es la E. En este caso es la B. Una secuencia temporal de comunidades, exactamente, se me salió el... Ay, no sé qué apreté. Ya está. Es la B, es una secuencia temporal de una comunidad con otra. ¿Por qué no puede ser la E? Porque la E nos dice que es el recambio de población de un ecosistema por evolución de las poblaciones ancestrales. No siempre, porque tú tienes dos tipos de sucesiones, la primaria y la secundaria. Este es un concepto más de la primaria, pero te hablan de sucesión ecológica, de las dos.
Por eso no puede ser la E, porque es muy específica. Continuemos. En el siguiente gráfico se muestra una población que alcanza la capacidad de carga. Acuérdense que esto es un tipo de crecimiento logístico. ¿Ya? Logístico. Capacidad de carga del ambiente en que habita. Del gráfico es correcto decir que. ¿Cuál de esas es puede ser la alternativa correcta? La C. La C. Dafne dice que es la C. Daniel. La D de dinosaurio. La D de dinosaurio. Ya. Debo decir que esta vez Dafne tiene la razón. Es la C. Al alcanzar la capacidad de carga, el tamaño de la población se estabiliza. Exactamente. Daniel dijo que alcanzaba la capacidad de carga y la población no puede seguir creciendo. La población sigue creciendo. Si no creciera más, bajaría. Esa es la diferencia. ¿Ya, Daniel? Pero acá crece, pero se estabiliza. Eso quiere decir que yo acá puedo decir, hay igual cantidad de muertes, pero también hay igual cantidad de nacimientos. ¿Por qué pasa esto? Porque en el fondo acá el recurso llegó a su límite, el recurso alimenticio. O sea, se sigue generando recurso alimenticio, pero para esa cantidad de la población. Si aumenta la población, se perjudica a la población a sí misma. Entonces, al final, hay diversos factores que influyen en la población para que ésta se mantenga tal cual en el tiempo. ¿Ya? Por eso no es la D, y es la C. Continuemos. 16. La siguiente tabla presenta los efectos de las interacciones que se dan en dos poblaciones. Me parece que eso puse. Sí. Que se dan en dos poblaciones. Población 1 y población 2. La relación correcta de la interacción 1 al 5 es respectivamente. Esta es más amplia. Tienen que identificar cada una de las interacciones. En este caso, ¿cuál es la respuesta correcta? Comensalismo era donde se ayudaban los dos, ¿verdad? ¿O no? Era el mutualismo. No, solamente uno, solamente uno. Ahí ya, Uno se ve beneficiado, al otro no le pasa nada. Es la C. Ya, el Daniel dice que es la C. Dafne, Espéreme. Sí, también estoy con la C. muy bien. Es la C. Súper bien. Oh, ahí sí. Oh, verdad que me salí. Esperen un poquito. Sí, es la C. Muy bien. Entonces, se dan cuenta que en ese caso
no habría que reforzar nada de relaciones intraespecíficas ni interespecíficas, porque en realidad esas las han tenido buenas. ¿Ya? Yo creo que tienen que reforzar un poquito de parámetros poblacionales, hasta ahora. 17. ¿Cuál de los siguientes problemas medioambientales no deriva de la sobreexplotación de recursos naturales? Desertificación, deterioro del suelo, extinción de especies autóctonas, reducción del hábitat natural o adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Cuál es? ¿La D? Dafne, tú dices que es la C. D. De La Daphne. D. ¿La D? De Daphne. Ya, la D de Dafne. Muy bien. Daniel, ¿cuál dices que es? La B de burro. La B de burro. Ya. Acá tenemos un problema, porque en realidad la pregunta correcta aquí es la E. Es adelgazamiento de la capa de ozono. Ya, revisemos la pregunta. ¿Cuál de los siguientes problemas medioambientales no deriva de la sobreexplotación de recursos naturales? Cuando hablamos de la desertificación, es en el fondo la degradación de los suelos. Y esas son cuando se producen sequías por variaciones de clima. Y eso tiene que ver netamente cuando se está relacionado con la agricultura, ¿ya? Cuando no hay un cuidado de los suelos, ¿ok? Acuérdense que aquí dice, ¿cuál de los siguientes problemas medioambientales no deriva de la sobreexplotación de recursos? La desertificación ocurre mayoritariamente porque se sobreexplota la cantidad de agua. Entonces, obviamente para las tierras no queda agua y por eso se provocan las sequías. El deterioro de los suelos es muy parecido a la A, así que el tiro se descarta. La A y la B. Oh. Al tiro se descarta la A y la B. Esta no. Esta no. Extinción de especies autóctonas. La extinción de especies autóctonas, eso está relacionado con muchas veces porque sus recursos alimenticios no están disponibles o porque son depredadas por otras especies, como por ejemplo los castores. Los castores son una especie que no es nativa de Chile. Los castores son nativos de Argentina. Y ellos las introdujeron en el sector de la cordillera para que disminuyeran o para que equilibraran la biodiversidad. Pero al final provocaron un cambio en la biodiversidad y eso generó que ciertas especies se encuentren casi en el periodo de extintas. ¿Por qué? Porque los castores son muy invasivos. Eso es lo que pasa. Son especies invasoras. Pero en ese caso, también podemos hablar de que hay una sobreexplotación de recursos naturales. Porque, por ejemplo, si el ser humano tala árboles, en el fondo, ¿qué está haciendo? Quitando un lugar a una especie. Las especies para que se adapten tienen que pasar muchos años para que recién ellas se puedan adaptar a un nuevo recurso alimenticio como también a la disponibilidad de un hogar, de un lugar. Entonces al final eso también está relacionado con la sobreexplotación de recursos naturales. Y cuando se habla de la reducción de hábitats naturales, ahí tienen un ejemplo claro que les di anteriormente, la deforestación. Entonces al final estas cuatro están relacionadas con recursos naturales, excepto el adelgazamiento de la capa de ozono, porque el adelgazamiento de la capa de ozono es por un aumento de los niveles de carbono atmosférico, ¿ya? Pero eso no necesariamente va a ser por la sobreexplotación de un recurso natural. O sea, yo no estoy sobreexplotando el agua, no estoy sobreexplotando ciertos ambientes, etc. Eso es netamente una acción que está relacionada al ser humano y a su comportamiento con el ambiente. ¿Ya?
Por ejemplo, yo al ocupar aerosoles, estoy influyendo en el adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Ya? Entonces, continuemos. 18. Con el objetivo de aumentar la superficie disponible para la crianza de ganado, millones de hectáreas del bosque nativo fueron quemadas en el sur de Chile. Actualmente parte de esa superficie se ha recuperado gracias a la acción de un proceso natural, denominado... Esta está fácil. La E. ¿Ya? Sí, también te la E porque usted también dijo anteriormente que se dividía en sucesión primaria y sucesión secundaria. Súper. Entonces quiere decir que ya el tema de sucesiones no lo tienen que reforzar, porque ya lo saben. Sí, exactamente es la E. 19. La siguiente lista corresponde a 3 acciones humanas: la quema de combustibles por vehículos e industrias, la construcción de una represa en un río y la introducción de especies exóticas en una reserva nacional. Al respecto, es correcto inferir que la acción 1, la quema de combustibles por vehículos e industrias, tiene un impacto en el cambio climático global. Número 2, la construcción de una represa en un río tiene consecuencias a nivel de comunidades naturales. La 3, introducción de especies exóticas en una reserva nacional, tiene un impacto a nivel de poblaciones nativas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esta igual está fácil. ¿La E? La VAS dice la E. Yo igual. Muy bien. Es la E. ¡Ay, qué onda este botón! Me cambia el tiro la diapositiva. Ahí sí. Es la O. Es la E. La última. ¿Qué actividad humana está generando consecuencias directas en la pérdida de la biodiversidad? Acá, si yo tengo claro el concepto de biodiversidad, no me voy a perder jamás. ¿Ya? Es súper importante que se lo aprendan de memoria y que lo traten de asimilar también con cosas actuales. Deforestación de bosques nativos por la industria maderera. Cultivo de una sola especie en grandes áreas de terreno. Introducción de especies exóticas. ¿Cuál me va a provocar una pérdida de la biodiversidad? Yo estoy con la D. La DASN está con la D. Yo igual. La D de dinosaurio. Ya, la D De de dinero. dinosaurio, les cuento que está mala. Son las 3. El cultivo de una sola especie en grandes áreas de terreno. En ese caso, cuando yo cultivo solamente una especie grande, quiere decir que yo tengo que destruir el lugar para solamente tener una especie en esa área de terreno. Porque en ningún lugar tú vas a encontrar solamente que habite una especie. En la gran mayoría de todos los lugares, o sea, en verdad en todos los lugares, hay una biodiversidad donde tú ves distintos individuos que interactúan y forman poblaciones y cómo estas poblaciones conviven con otras poblaciones, generando comunidades, cómo estas comunidades se relacionan con su suelo, con su agua, con todos sus recursos y con todos sus factores abióticos, como también con otros individuos, generando, en el fondo, finalmente estas biodiversidades que son totalmente distintas, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de la deforestación de bosques nativos por la industria maderera, es una actividad humana y sí genera una consecuencia directa en la biodiversidad. La disminuye, porque quiere decir que las especies que viven ahí tienen que migrar. Cuando yo cultivo una sola especie en una gran área de terreno, quiere decir que yo esa gran área de terreno no había una sola especie, había más especies, pero yo solamente quiero cultivar una, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con la introducción de especies exóticas. Si yo introduzco una especie que no es de la zona y que más encima es exótica, o sea que puede llegar a generar un cambio negativo a largo plazo, quiere decir que también se va a perder la biodiversidad. Por eso en ese caso es la E.
Ya, pequeños, entonces los despido. Con agrado esta clase, me encantó. Cuídense. Chao. Chao, Profe, profe. cuídese. Chao.